va a regular la secreción de aldosterona en forma de una retroalimentación. La renina es una enzima proteolítica producida por una proteína de mayor tamaño, la prorenina. La renina se va a secretar por las células yuxtaglomerulares del riñón en respuesta a disminuciones en la perfusión renal y a los aumentos reflejos en las descargas de los nervios renales. Una vez en el torrente sanguíneo, la renina va a actuar sobre el angiotensinógeno para formar la angiotensina 1. En el pulmón, la angiotensina 1 se va a convertir en angiotensina 2, un octapéptido por la ECA, la enzima convertidora de angiotensina. La angiotensina 2 se va a fijar a los receptores de membrana celular en la zona glomerulosa y se va a estimular la síntesis y la secreción de aldosterona. La aldosterona va a promover la retención de sodio y agua, lo que va a ocasionar la expansión del volumen plasmático y también el aumento de la presión arterial media y la disminución de la descarga de los nervios renales, y esto va a dar el feedback negativo para que se deje de producir la renina. Así es como normalmente debería de funcionar esto. Pero pues el hiperaldosteronismo es una enfermedad de las glándulas suprarrenales en la que se produce y se libera una cantidad excesiva pues de la aldosterona. Entonces está ocurriendo un problema en este sistema que estábamos viendo acá. Ya no va a funcionar correctamente el feedback negativo para que se deje de producir la renina y se active pues todo el sistema para producir la aldosterona. El hiperaldosteronismo va a estar caracterizado por hipertensión arterial, que es la causa principal de una hipertensión arterial secundaria, hipopotasemia, disminución en la actividad de la renina plasmática y va a haber una hipersecreción de aldosterona. Pregunta, fisiológicamente, ¿cuál es el estímulo para que se libere aldosterona? Regrésate en tu primer diapositiva. Sí. Dice, aparte yo sé que la renina, se libera renina, pero para que se pueda llevar a cabo la liberación de la renina, ¿qué tiene que existir? Hay una disminución en la perfusión, en la presión renal. Principalmente, lo que va a existir es una disminución en la presión hidrostática del glomérulo. Si disminuye tu presión hidrostática del glomérulo, entonces, ¿qué va a llevar a cabo? Disminución en la filtración, ¿sí? Y más atrás, ¿quién te da la presión hidrostática del glomérulo? Pues obviamente el volumen sanguíneo, ¿sí? Entonces, si ese volumen sanguíneo disminuye, llámese por una pérdida en un evento quirúrgico, por una vasodilatación periférica secundaria a un choque séptico, en automático va a haber esa disminución de la presión hidrostática a nivel glomerular. Al disminuir tu presión hidrostática a nivel glomerular, en automático va a haber una disminución del filtrado glomerular. Y ese filtrado glomerular va a ser detectado principalmente por la mácula. Y eso se lleva a cabo la liberación del sistema renina, ¿sí? Y ya la renina como tal empieza a actuar lo que tú ya le estás explicando. La angiotensina, la angiotensina, y liberamos la aldosterona. Y en automático va a haber una vasoconstricción de la arteriola F para poder llevar a cabo un incremento en la presión hidrostática y aumentar ese filtrado glomerular. Entonces, pero son cambios, pero el principal estímulo para la liberación de la aldosterona va a ser la hipercalemia. Un paciente que curse con hipercalemia, en automático tenemos que liberar la aldosterona para poder llevar a cabo la hipopotasemia. Por eso, dentro de tus alteraciones, el principal signo o la principal a nivel bioquímico va a ser la hipopotasemia. ¿Sí? Adelante. Bueno, el hiperaldosteronismo primario muchas veces es infradiagnosticado. Se considera en la actualidad la principal causa de hipertensión arterial secundaria de origen endocrino. Es potencialmente curable, ahorita se va a explicar por qué.
va a tener una prevalencia estimada del 5 al 10% de la población hipertensa. Aquí en este cuadro de la derecha podemos observar cuáles son las causas del hiperaldosteronismo primario, que puede ser un adenoma suprarrenal secretor de aldosterona, hiperplasia bilateral de la zona glomerular, hiperaldosteronismo pues remediable a través de glucocorticoides, carcinoma suprarrenal secretor de aldosterona e idiopático. El hiperaldosteronismo secundario es frecuente. Es el resultado de una producción excesiva de renina por parte del aparato yuxtaglomerular del riñón. Entonces, las causas de este va a ser por isquemia renal, como lo estaba mencionando el doctor hace rato, estenosis de la arteria renal, hipertensión maligna, disminución del volumen intravascular, insuficiencia cardíaca, uso crónico de diuréticos, estados hipoproteicos como cirrosis, síndrome nefrótico, trastornos de pérdida de sodio, insuficiencia renal crónica, acidosis tubular renal, hiperplasia de las células yuxtaglomerulares, anticonceptivos orales. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Bueno, los grupos de riesgo van a ser principalmente pacientes con hipertensión arterial moderada grave, en los que la presión arterial diastólica va a ser mayor o igual a 100 y la sistólica va a ser mayor o igual a 160. Pacientes con hipertensión arterial refractaria, que es cuando tienen presión arterial diastólica de mayor a 90 y sistólica mayor a 140, pese al tratamiento con 3 fármacos antihipertensivos. Pacientes hipertensos con hipopotasemia espontánea o inducida por diuréticos, pacientes con un incidentaloma suprarrenal e hipertensión, pacientes menores de 21 años con hipertensión arterial e historia familiar de hipertensión arterial desde edades tempranas, pacientes hipertensos con diagnóstico de hiperaldosteronismo primario en un familiar de primer grado, cualquier situación en la que se plantee el diagnóstico de hipertensión arterial secundaria y cualquier situación en la que se plantee el diagnóstico de hipertensión. Es la misma. Lo siento. ¿Cómo lo vamos a clasificar? Vamos a clasificarlo como hiperaldosteronismo primario e hiperaldosteronismo secundario. El primario lo vamos a dividir también por si es causado por un adenoma productor de aldosterona, si es un hiperaldosteronismo idiopático bilateral o si es un hiperaldosteronismo familiar tipo 1 o tipo 2. El adenoma productor de aldosterona pues es un adenoma en la corteza suprarrenal o una hiperplasia bilateral de la zona glomerular. Los adenomas van a ser fáciles de identificar por su característico color amarillo dorado. No lo encontré en imagen, pero pues sí notan el adenoma en la corteza suprarrenal, pero es fácil de diagnosticar por este color tan característico. En la corteza suprarrenal adyacente puede estar un poco comprimida. Continuando con los tipos de hiperaldosteronismo, vamos con el idiopático bilateral. Este va a representar el 70% de los casos que no están relacionados con adenoma. ¿Qué pasa aquí? Pues aquí hay una hiperplasia de ambas glándulas suprarrenales, lo que va a ocasionar que se genere más aldosterona de la que se necesita. La que sigue, por favor. Bueno, vamos a entrar a los hiperaldosteronismos familiares. Aquí hay 3 tipos. Estos no son muy comunes, pero los vamos a mencionar. Representan entre el 1 y el 2% de los casos. Vamos a empezar con el tipo 1. ¿Qué pasa aquí? Aquí el gen que codifica la enzima aldosterona sintetasa y el que codifica para el 11-beta-hidroxilada se van a entrecursar, se van a unir y van a formar un nuevo gen, que es el 11-beta-hidroxilasa aldosterona sintetasa. Este gen
va a ser responsable de que la aldosterona se sintetice en la zona fascicular y no en la zona glomerular como es normal. Al sintetizarse en la zona fascicular, este va a estar regulada por la CTH y no por angiotensina 2 como normalmente es. A este tipo de hiperaldosteronismo lo podemos tratar con glucocorticoides, ya que estos inhiben a la STH y así vamos a regular la síntesis de aldosterona. La que sigue, por favor. Entrando al tipo 2, pues no se ha encontrado en sí un gen que lo cause, ni siquiera el mecanismo etiopatogénico. Algunos análisis han demostrado que hay una mutación cromosómica en 7.2, otros que está un poco más ligado al tipo familiar 3, donde hay una mutación en el GKSNJ5 que tiene que ver con los canales de potasio, pero como les digo, aún no se ha estudiado a fondo este tipo. A diferencia del tipo 1, este no se puede tratar con glucocorticoides. La que sigue, por favor. Y entrando al tipo 3, como les mencioné antes, aquí hay una mutación en el gen GSNJ5. ¿Qué hace esta mutación? Pues codifica el canal de potasio que es activado por la proteína G. Al modificar este canal lo hace menos selectivo, lo que va a causar que se despolarice la membrana de las células en la zona glomerular. Cuando hay esta despolarización, lo que causa son la apertura de canales de sodio, y al abrir estos canales de sodio hace que se envíe la señal de calcio para que se empiece a desencadenar la biosíntesis de aldosterona y es por lo que se produce el hiperaldosteronismo. ¿A qué sigue, por favor? ¿Sí se ve? Es que yo no lo veo. Vamos con el hiperaldosteronismo secundario. Aquí no va a haber una afectación en sí, no hay afectación en las glándulas suprarrenales, sino que hay otra afectación que está activa el sistema renina-angiotensina. Por ejemplo, esto puede ser una isquemia renal, donde pues, se disminuye el volumen intravascular y va a disparar el sistema renina-angiotensina, trastornos en la pérdida de sodio, una hiperplasia en el aparato extraglomerular o tumores que se secretan renina. Cualquier cosa que cause que se active el sistema renina-angiotensina y que no la secreción de las glándulas. La que sigue, por favor. Bueno, entrando a fisiopatología, la biosíntesis de aldosterona, como normalmente se da, está controlada por la enzima aldosterona sintetasa. ¿Qué hace? Esta es la encargada de convertir la 11-disoxicosterona en aldosterona. Esta enzima, a su vez, va a ser codificada por el GCP-11B y está regulado por angiotensina 2. Esto es la biosíntesis normal de aldosterona, pero pues recordemos que aquí hay un descontrol de la biosíntesis y vamos a tener más aldosterona de la que se necesita. Entonces, ¿qué va a pasar al tener más aldosterona? A nivel de túbulo contornado cristal, va a producir un aumento de la reabsorción de sodio y agua, y esto produce una expansión del volumen extravascular y un incremento del sodio, por lo cual secundariamente vamos a tener elevada la presión arterial.
Bueno, lo que sigue va a ser el cuadro clínico. Hay que tener en cuenta que el síntoma principal va a ser la existencia de una hipertensión arterial resistente. ¿Sí me escuchan bien o se escucha cortado? Está bien. Yo escucho. Ah, ok. Bueno, vamos a tener lo que es la hipertensión arterial, la hipopotasemia, con una debilidad muscular, calambres, palpitaciones, cefalea, polidipsia, poliuria y nicturia. Se va a presentar una alcalosis metabólica que puede producir un descenso del calcio iónico y desencadenar tetania. La tetania, pues sí va a ser por una deficiencia de potasio, y la alcalosis. También puede presentarse lo que es la normovolemia, que se puede presentar al principio con una hipervolemia a causa de la retención del agua y el sodio, y posteriormente va a aparecer lo que es una diuresis espontánea y se va a normalizar lo que es el volumen del fluido extracelular, y puede ser probablemente asociado a lo que va a ser el aumento de la secreción del péptido natriurético atrial. Además del efecto hipertensivo que tiene, va a ser un exceso crónico de aldosterona que va a actuar con la angiotensina 2, lo que nos puede también llevar a una necrosis, una fibrosis, una proliferación de los miocitos, hipertrofia cardíaca y fibrosis vascular. Siguiente, por favor. Bueno, el diagnóstico puede ser por pruebas bioquímicas básicas, que es la hipopotasemia, el aumento de la eliminación de potasio por la orina en pacientes con hipopotasemia, la concentración sérica de sodio cercana al límite superior de lo normal, o la hipernatremia leve. También la alcalosis metabólica. La hipopotasemia se va a detectar en un grupo menor al 30% de los enfermos. Y puede no presentarse en el caso de la hiperplasia suprarrenal bilateral, y con mayor frecuencia aparecen los adenomas. La concentración sérica del potasio debe ser evaluada tras haberse retirado los fármacos que influyen en el equilibrio sodio-potasio y en la actividad del sistema renina, angiotensina y aldosterona. El aumento de la eliminación de potasio por la orina en pacientes con hipopotasemia va a ser mayor al 30 milimoles por día. La concentración sérica, pues, como dice, va a ser en el límite superior a lo normal, o con menos de lo normal. Después vienen lo que son las pruebas hormonales, que en ellas se van a extraer las muestras de sangre para evaluar la actividad de renina plasmática o la concentración plasmática de renina, y el nivel plasmático de aldosterona por la mañana, óptimamente tras 2 horas en bidepestación. Y antes de las pruebas hormonales del sistema renina, angiotensina, aldosterona, hay que compensar la deficiencia de potasio, y tenemos igual que retirar los fármacos que puedan influir en el equilibrio sodio-potasio, como lo es la espironolactona, eplerenona, amilorida y otros diuréticos durante 4 semanas antes de realizar las pruebas. Igual los betabloqueantes, porque nos dan resultados falsos positivos. Sí, por favor. Ya, gracias. Anterior. Esa, gracias. La supresión de la secreción de renina y aldosterona no se va a una disminución de la concentración de lo que es la aldosterona en respuesta a los factores que inhiben la actividad del sistema renina-angiotensina. Tenemos lo que es el test de supresión con captopril, que se administra de 20 a 50 miligramos de captopril vía oral, y nos va a producir una supresión de las concentraciones plasmáticas de aldosterona 30% entre 1 o 2. Eso se ve en sujetos sanos. En los sujetos que tienen la enfermedad no va a haber una disminución de la concentración plasmática. El test de sobrecarga salina al 0.9%. Ay, espera. ¿Se escucha? ¿Alguien me puede responder si se escucha? ¿Sí se escucha? Sí se escucha. Gracias. Sí. Yo no los escucho a ustedes ahora. ¿Me escuchan? ¿Me sienten? Sí. ¿Me oyen?
¿Me oyen? ¿Me escuchan? ¿Me sienten, por favor? ¿Y se escucha? Sí, ya. Una disculpa, yo no los escucho a ustedes. Bueno, vamos a ver con el test de supresión con fludrocortisona, porque no sé si escucharon lo de salina al 9%. Cada vez menos, se emplea menos por la complejidad que tiene. ¡Ay! ¿Qué? Ok. Cada vez se emplea menos por lo que es su complejidad. En ocasiones va a requerir el ingreso del paciente y se describe que tiene una prolongación en lo que es la QT y deterioro de la función miocárdica durante la realización de esta. También está la estimulación de secreción de renina y aldosterona, que no evidencia un aumento de la actividad de renina plasmática o del CPR y de la concentración plasmática de aldosterona en respuesta a los factores estimulantes del sistema. Normalmente se va a ver que la concentración de aldosterona va a aumentar de 2 a 3 veces su nivel basal tras la bidepestación. También tenemos lo que son las pruebas de imagen, que son la tomografía computarizada, la resonancia magnética y la gammagrafía suprarrenal. También tenemos lo que es la cateterización de las venas suprarrenales con evaluación de la concentración de aldosterona. Es un método seguro para diferenciar en lo que es la hiperplasia suprarrenal y un adenoma. La concentración de aldosterona va a ser de 4 a 5 veces más alta en el lado del tumor y se debe realizar solamente en centros especializados. La siguiente imagen, por favor. Bueno, ese es un cuadro para poder ver qué tipo, bueno, no qué tipo, sino para determinar. Ay, esperen. Espérame, déjame ver si puedo quitar el cuadro porque lo llevo intentando y no puedo. Ok. Lo que dice que no. No me deja. No puedo quitarlo. Bueno, les digo que dice. Este es para la detección de casos. Es con una sospecha de exceso de acción de mineralocorticoides. En el lado izquierdo vamos a ver que si hay un aumento de aldosterona plasmática y un aumento de lo que es la ARP, es la actividad de renina plasmática y aldosterona y su actividad de renina plasmática menor a 10, vamos a tener una hipertensión renovascular, una coartación de lo que es la aorta, diuréticos, tumor secretor de renina, hipertensión arterial maligna. En ese caso no vamos a usar lo que son las pruebas de confirmación para lo que viene siendo la HPA. Si tenemos un aumento en aldosterona plasmática mayor o igual al 10 y al 20 y una disminución de la actividad de renina plasmática, vamos a hacer que es un probable hiperaldosteronismo primario. En ese caso vamos a hacer la confirmación bioquímica, que va a ser la prueba de infusión salino, la sobrecarga oral de sodio, la supresión de fludrocortisona o la supresión con captopril. De ahí tenemos que ver la subclasificación etiológica. Lo hacemos con una tomografía computarizada de suprarrenales. Si se sospecha de una lesión de malignidad, se va a lo que va a ser el tratamiento quirúrgico. En caso de no sospecha, pues vamos a ver si hay o no hay contraindicación para tratamiento quirúrgico. Si no la hay y es menor de 40 años, es una lesión unilateral menor a 10 milímetros y la clínica es compatible con el adenoma, nos vamos a lo que es el tratamiento quirúrgico. En ese caso, la lesión puede ser unilateral, adenoma suprarrenal o hiperplasia unilateral primaria, igual es tratamiento quirúrgico. Y en caso de no tener una sospecha, vamos con el tratamiento farmacológico. En caso de que sea un paciente de entre 20 a 30 años con antecedentes familiares de hiperaldosteronismo primario o enfermedad cardiovascular,
y es menor en 40 años, se sospecha de hiperaldosteronismo remediable con glucocorticoides. Se le hace un estudio genético con la tomografía computarizada y en caso de malignidad igual se recomienda tratamiento quirúrgico. Si no hay malignidad, se hace un tratamiento farmacológico. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, lo que va a ser el tratamiento, el objetivo principal del tratamiento va a ser la normalización de la presión arterial, de la concentración sérica de potasio y de la secreción de aldosterona. Para poder dar un tratamiento hay que ver el subtipo etiológico. Entonces, hay una opción que es la cirugía, que generalmente se recomienda la extirpación quirúrgica de la glándula suprarrenal con el tumor, que es la adrenalectomía, o el de elección, que es la suprarrenalectomía laparoscópica, que se asocia con menor morbilidad y estancia hospitalaria que los procedimientos abiertos. La extirpación quirúrgica puede normalizar los niveles de presión arterial, potasio y aldosterona. Las concentraciones de potasio, en el 100% de los casos las mejora, igual que el control de la hipertensión. Normaliza los valores de la presión arterial en un 50% de los pacientes, sin necesidad de lo que es una medicación antihipertensiva. Hay que tener en cuenta que a las 24 a 48 horas de la intervención se deben determinar las concentraciones plasmáticas de la aldosterona para confirmar la curación bioquímica. Siguiente, por favor. El tratamiento farmacológico es con antagonistas del receptor por mineralocorticoide y el de elección es la espironolactona. Esto en pacientes con enfermedad bilateral. Se va a iniciar con dosis de 12.5 a 25 miligramos que se van a incrementar progresivamente. Se recomienda administrarse con la comida. Tiene reacciones adversas como es la ginecomastia. En el 50% de los hombres con una dosis mayor a 150 miligramos. También causa impotencia o menstruación irregular por el bloqueo de la acción de los andrógenos o progestágenos, respectivamente. También te provoca náuseas, vómitos, diarrea. Y las concentraciones de potasio y creatinina deben monitorizarse frecuentemente en las primeras 4 a 6 semanas de tratamiento. Otro medicamento es la eplerenona, que se dan 25 miligramos 1 o 2 veces al día. La dosis se puede aumentar hasta el 100 miligramos. Tiene menos efectos adversos que la espironolactona y después de algunos meses de tratamiento puede intentarse reducir la dosis si la presión arterial se encuentra bien controlada. Otros diuréticos ahorradores de potasio en caso de intolerancia a la espironolactona o indisponibilidad de la eplerenona, se administra lo que es la amilorida, 5 miligramos 2 veces al día con una dosis máxima de 20 miligramos, asociada con hidrocloritiazida, 50 miligramos, igual 1 o 2 veces al día. Se recomiendan también lo que son los IECA, que están indicados en casos de hiperplasia suprarrenal bilateral si los bloqueadores del receptor mineralocorticoide no llevan a la normalización de la presión arterial. También se recomiendan los glucocorticoides en el hiperaldosteronismo familiar tipo 1, que son la dexametasona de 0.5 a 0.25 miligramos, la prednisona con una dosis de inicio de 2.5 a 5 miligramos al día, y en la infancia el glucocorticoide de elección va a ser la hidrocortisona. Y eso sería todo. ¿Tienen alguna duda? Si no, ¿No, nadie? ¿Nadie va a hablar? No. No. Bueno.
¿Ya terminamos hiperaldosteronismo? Adelante. Sí, doctor, ya acabó. Sí, ya acabó. Todo. ¿Comentarios? Ajá, comentarios, dudas, sugerencias. Se hace. Estuvo muy bonito. No sé por qué me siento. Todo muy padre, todo muy cool. Lo falso, como el... ¿Ya podemos seguir durmiendo? Aprendí mucho, gracias. Aprendí que me sienten y me escuchan a pesar de que yo no lo siento y no los escucho. Gracias. ¿Ya podemos seguir durmiendo? Mi parte favorita fue cuando habló el robot. Ay, hubo un robot. Que mi parte favorita fue cuando habló el robot. Bien, mamón. Mi parte favorita fue la pantalla verde. Mi parte favorita fue que no supe si escucharon lo que dije, pero bueno. ¿De qué se trata? Prácticamente, No se enoje. aquí el hiperaldosteronismo, sí, obviamente existe mucha acción de la aldosterona. Sí, prácticamente la aldosterona, como yo les comentaba en un inicio, su actividad va a ser siempre ante un estado de hipercalemia. Si te puedes regresar al menos unas diapositivas donde viene hipocalemia, entonces viene prácticamente la manifestación como una hipocalemia. Entonces, ¿qué quiere decir? Que existe una actividad incrementada en cuanto a la aldosterona. Entonces, tenemos que ver y llevar a cabo ese estudio. Ya la compañera nos puso varias pruebas para poder llevar a cabo, ¿sí? Ese diagnóstico. Y de igual manera nos puso algunas imágenes, ¿sí? Principalmente resonancias, para poder establecerlo. Aquí, ¿qué es lo importante? La aldosterona va a actuar principalmente en el túbulo contorneado distal. En el túbulo contorneado distal ustedes van a ver que tenemos células principales y células, ¿sí?, intercaladas. En una de ellas van a actuar cierto tipo de diuréticos. En uno van a actuar aquellos que son antagonistas de la aldosterona, como lo puso la doctora, eplerenona y la espronolactona. Ambos lo que van a competir es a nivel de los receptores de la aldosterona. Ahí es donde ellos van a actuar y van a desplazar en automático la aldosterona. ¿Y qué va a ocurrir? Pues prácticamente esos medicamentos lo que van a hacer es que van a condicionar hipercalemia, ¿sí? Entonces, ese es un efecto prácticamente secundario al competir con la aldosterona. La aldosterona causa hipocalemia y esto van a causar hipercalemia. Otro tipo de diuréticos que actúan ahí mismo son los que van a competir con los canales de sodio. Eso ya es prácticamente temas de nefrología. Entonces, aquí, de la aldosterona, me interesa que ustedes puedan entender. Retiene agua, retiene sodio y controla la presión arterial. Y se va a incrementar siempre y cuando, ¿sí?, el paciente cursa con alguna pérdida en el volumen plasmático. Aquí pasa a nivel del riñón. El flujo plasmático, ¿sí? ¿El gasto cardíaco de cuánto es? 5 litros. Sí, prácticamente el flujo plasmático corresponde a un 20%. En automático, 1.250 mililitros de sangre son los que van a encargar de estar trabajando a nivel del riñón. Si esos 1.250 mililitros, esos 5 litros de sangre disminuyen, en automático se va a disparar la aldosterona. Pero obviamente en estos pacientes se está incrementando por patologías, ya sea primario o bien sea secundario, ¿sí? Aquí nos pone grupo de riesgo para hiperaldosteronismo primario, pacientes con presión arterial moderada grave, mayor de 100 de diastólico. Cuando ustedes lleguen en cardiología van a ver lo que implican las diferentes guías de control de la presión, ¿sí? En esas guías viene el manejo con ahorrador de potasio.
pero no tanto como diurético, sino para competir con la actividad de la aldosterona. ¿Sí? Aquí también la doctora nos pone pacientes hipertensas con hipopotasemia espontánea o inducidas por diuréticos. Pacientes con algún problema de incidentaloma suprarrenal e hipertensión. Y algo muy importante, pacientes menores de 21 años son pacientes que debemos de estudiar y descartar que exista alguna alteración a nivel de las suprarrenales. Anteriormente era la norma que todo paciente mayor de 25 años teníamos que hacer diagnóstico de hipertensión. Ahorita ya prácticamente la han disminuido a 21 años. ¿Sí? La que sigue, doctora. Primario prácticamente directo a nivel de la glándula. Adenoma productor de aldosterona, ¿sí? Puede haber el hiperaldosteronismo idiopático y el familiar, ¿sí? También son comunes y el secundario. De lo que más vamos a encontrar es el hiperaldosteronismo primario. Si nosotros decimos hiperaldosteronismo secundario, en automático debemos de pensar en el paciente con cirrosis, que es la principal causa en el cual vamos a desarrollar un hiperaldosteronismo secundario. La que sigue. Adenoma productor, ¿sí? Un adenoma secretor de la aldosterona en la corteza suprarrenal. Aquí prácticamente primario, 100% a nivel suprarrenal. La que sigue, doctora. Continuamos con lo mismo, a nivel del idiopático, ¿sí? La que sigue. Y el familiar. Aquí prácticamente existe una alteración, como bien lo puso la doctora, codificante para la 11-beta hidroxilasa. Regresamos a todo lo que conlleva a la formación de glucocorticoides. Entonces, aquí es una alteración propia en alguna de las enzimas. La que sigue, doctora. Ningún problema. Y vete hasta diagnóstico. El secundario, regrésate. Aquí. Es frecuente, es un aumento de la producción suprarrenal de aldosterona en respuesta a estímulos no hipoficiarios ni suprarrenales. Una isquemia renal, una disminución del volumen intravascular. ¿Qué sucede en el paciente que es cirrótico? Principalmente pierdo proteínas y va a haber una fuga del volumen del espacio intra al extra, a un tercer espacio. Y eso va a condicionar prácticamente disminución de ese volumen intravascular. Y esa disminución del volumen intravascular va a condicionar que exista disminución de la perfusión a nivel renal y en automático va a disparar la aldosterona. Obviamente trastorno de pérdida de sodio, ¿sí? Hiperplasia del aparato glomerular y tumores secretores de renina. El principal y el más característico ejemplo es el paciente cirrótico, ¿sí? ¿A qué sigue, doctora? La fisiopatología ya, ¿sí? Cuadro clínico, hipopotasemia, alcalosis metabólica, ¿sí? Aquí lo que yo estoy tirando son prácticamente hidrogeniones para poder recuperar potasio, ¿sí? Puede producir descenso del calcio iónico y desencadenar tetania. Entonces, esa alcalosis metabólica es secundaria a que tiro los hidrogeniones para poder estar reteniendo lo más que se pueda el potasio, ¿sí? Por eso, la alcalosis metabólica va de la mano con una hipocalemia. ¿A qué sigue, doctor? Pruebas bioquímicas básicas, determinación de equilibrio de electrolitos séricos principalmente, y pruebas hormonales. La que más utilizamos es la actividad renina plasmática. ¿Sí? Es lo que más solicitamos para poder determinar si es un aldosteronismo primario o bien secundario. ¿A qué sigue, doctor? Otra, las pruebas de imagen, tu algoritmo de diagnóstico, y en cuanto al tratamiento, ¿sí? Obviamente si es primario, vamos con la cirugía, directamente, ¿sí? Específicamente quitar el adenoma o la tumoración que tenemos ahí a nivel de suprarrenales. O bien, ¿la que sigue, doctora? Lo que comentó la doctora, tratamiento farmacológico. Antagoniza los receptores principalmente que compiten con la aldosterona. La espirulactona, la dosis máxima que podemos utilizar son hasta 200 miligramos por día, principalmente en asitis refractaria. Y la plenerona prácticamente se utilizó
principalmente para disminuir la falla cardíaca en pacientes post-infarto. ¿Sí? Obviamente viene siendo lo mismo que la espirulactona. Una te cuesta 200 pesos y la eplerenona te cuesta 2.000. Entonces, pero prácticamente la eplerenona, su principal efecto el laboratorio lo lanzó con la finalidad de disminuir la falla cardíaca post-infarto. Obviamente el mecanismo de acción con la espirulactona es similar uno con otro. Otros diuréticos de potasio, prácticamente, si no tenemos espirulactona, eplerenona, la administra amiloride, pero la amiloride es más que nada un bloqueador de los canales de sodio, es diferente. Y la hidroclorotiazida pues también inhibe con transportador sodio-cloro. ¿Sí? De ahí, nuevamente caemos en los glucocorticoides, pero primero necesitamos determinar la causa. ¿Sí? Entonces, prácticamente el hiperaldosteronismo es pensar, hay hipertensión y hipopotasemia, necesitamos descartar un cuadro de hiperaldosteronismo. ¿Sale? ¿Qué sigue? En la próxima clase. Feocromocitoma. Feocromocitoma va de la mano con hiperaldosteronismo. ¿Cuándo lo vemos? El lunes, ¿no? ¿Sale, En no? diciembre, pues. ¿Y el examen cuándo? Nunca. En Nunca. Beirut. Nunca digas nunca. ¿Eh? En Beirut. ¿Cuándo? En Beirut, Doc. ¿Cuándo? Dijo cuándo. Terminar esto. Después de la cuarentena. Ah, chis. Después A finales de la cuarentena, el 1 de junio. El primer día después de la cuarentena. En casa de Andrea, mañana. En casa de Andrea, vamos allá a Tepeaca. ¿Eh? Yo jalo. No llegan todos. ¿Sí? El examen lo hacemos el próximo miércoles. ¿Sale? No. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Hoy está Me voy a desconectar. martes 5 y como dijo su coordinadora clínica que teníamos que tomar los días inhábiles, entonces el examen es el día 6. ¿Sale? Puta, ¿sale? Hasta dice la doctora Andrea, sí, vengan a mi casa, pero no manda la dirección. Exacto. Y te manda la ubicación ahí en WhatsApp. Miércoles, 9 de la mañana, de uniforme y peinados para el examen. No manches. Nos pone de blanco para recibir la clase. Por eso me voy a poner Ay, unas por sábanas favor. blancas porque dejé mi uniforme. Bueno, miércoles 9 de la mañana, el examen de endocrino, es hipotálamo hipofisario, tiroides para tiroides. Y al siguiente miércoles, hasta donde lleguemos, ¿vale? Ya nada más queda feocromocitoma y viene diabetes. Bueno, pues ya ni modo. Eso, chingado. Dale, se portan bien. Dios, Adiós. Adiós, doctor. Nos vemos, Doc. pórtense bien.